una palabra que nos desafía. Bueno, en esta tarde, queridos hermanos, yo no tengo el don de profecía, no soy profeta, ¿ya? Aunque hoy en día está muy de moda, ¿cierto?, las escuelas de profeta. Hoy día hay mucha gente que va a una escuela para ser profeta, ¿ya? Pero eso es otro tema, ¿ya? Pero no tengo poderes especiales, no tengo magia, ¿cierto? No tengo nada de eso. Pero lo que sí sé es que hoy cada uno de nosotros llega hoy lidiando con diferentes problemas, ¿cierto? Y en el caso de algunos, tal vez luchando fuertemente a lo mejor con la ansiedad, con el temor, algunos a lo mejor con amargura, otro con descontento, y a lo mejor algunos de los que están aquí a lo mejor luchando con alguna depresión. Alguien decía por ahí que los que predican del dolor nunca les faltará auditorio. O sea, siempre los que predican sobre todo de los dolores siempre tendrán alguien que le escuche. Porque todos tendremos que experimentar las dificultades de vivir donde en un mundo y en una sociedad caída. Y queramos o no, seamos hijos de Dios o no, vamos a experimentar situaciones y momentos dolorosos. Y esto, hermano, no importa si somos ricos, si somos pobres, si somos famosos o desconocidos, ni siquiera importa en la etapa de la vida en que estemos. A lo mejor con hijos a lo mejor ya grandes, no importa de la etapa de la vida en que usted y yo nos encontremos. Pero mis hermanos y amigos que hoy día están en esta tarde, la tristeza y el dolor son las experiencias más democráticas de la vida humana. Y lamentablemente tenemos que reconocer que no siempre reaccionamos en una forma apropiada cuando estamos en una dificultad difícil o cuando nos enfrentamos a una tormenta. No siempre la afrontamos de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque algunos en esa situación se llenan de amargura, se llenan de descontento, otros se sumergen en una profunda depresión, se aíslan de los demás o simplemente tratan de encontrar un escape que los ayude a olvidar la realidad que están viviendo. Mucho la droga, el alcohol, que son escapes que la gente toma para olvidarse de la situación que están viviendo. Y yo quiero en esta tarde, queridos hermanos, mostrarles que hay una alternativa completamente diferente a esas para enfrentar las situaciones que debemos enfrentar. Y al ver a Jesús actuando en los diversos episodios que nosotros encontramos en el libro de Marcos, les pido por favor que hablen en el libro de Marcos, en el capítulo número 1, vamos a estar, no lo vamos a leer, sino que lo voy a ir leyendo a medida que vaya transcurriendo el sermón, pero la palabra del Señor va a estar en Marcos capítulo 1, del verso 21 al 45. ¿Ya? No lo voy a leer para no alargar el sermón, sino que lo voy a ir desarrollando a medida que vamos transcurriendo el sermón. ¿Y qué vamos a considerar en esta palabra, queridos hermanos? Vamos a considerar la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los días martes nuestro estudio, ¿cierto? Estamos estudiando la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se llama en la teología, ¿cierto? O en esto que tiene que ver con los estudios en las diferentes ramas con respecto a la Biblia, se llama la cristología, el estudio de Cristo, ¿ya? Entonces aquí, queridos hermanos, vamos a ver manifestado las diferentes maneras que nuestro Señor responde a las circunstancias de la vida cotidiana
en este aspecto de la palabra del Señor o en el contexto de ese tiempo, pero que nosotros las podemos aplicar hoy en día a nuestro contexto y a lo que nosotros estamos viviendo. Y el verso 21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El verso 21. Bueno, Capernaum era un puerto marítimo al noreste de Galilea, en donde el Señor estableció por un tiempo, por lo menos un tiempo prolongado, su ministerio en esa región. Tanto así que el Evangelio de Mateo se refiere a Capernaum en una ocasión como la ciudad del Señor. En Mateo ahí capítulo 9, verso 1. Le dice, en la ciudad del Señor, Capernaum. ¿Ya? Sabemos que Jesús era de Nazaret, pero Mateo le dice la ciudad del Señor porque ahí como que hizo su base el Señor para predicar a las demás regiones. Y en unos sermones atrás estuvimos viendo, ¿cierto?, en Marcos 16, versículo 16, capítulo 1, que el Señor acaba de reclutar a 2 pares de hermanos como sus primeros discípulos. ¿Recuerdan quién eran? Que los hablamos, ¿cierto? ¿A quién reclutó? Simón, ¿cierto? Y Andrés, que Pedro, ¿cierto? Pedro, que era Simón y Andrés, y a Juan y a Jacobo. ¿Ya? Y en el verso 21 que hemos leído, dice que ellos se fueron a Capernaum. Y ahora voy a leer la versión de las Américas, y otra versión para que entendamos lo que dice aquí. Dice, e inmediatamente que llegó el sábado, entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Ya? ¿Qué es la sinagoga? ¿O qué era la sinagoga? Bueno, era un lugar donde los judíos se reunían, aquellos que vivían fuera de la ciudad de Jerusalén, que era donde estudiaban las escrituras en el día de reposo, es decir, el día sábado. ¿Ya? En el resto de la semana, las sinagogas funcionaban como escuelas o como tribunales donde se juzgaban los casos menores. Y el culto en la sinagoga en el día sábado era muy similar al de las iglesias cristianas hoy en día, ¿cierto? Luego de la lectura, ¿ya?, que lo leía algún líder, ¿ya?, ese líder que leía ese día sábado la lectura, él designaba a alguien para que predicara esa lectura. Es como si yo estuviera leyendo un texto y yo le dijera, hermano Jorge, venga a predicar ese texto. ¿Ya? Se supone que los que estaban en la sinagoga ya habían pasado por la escuela, ¿cierto?, de aprendizaje y todo eso, porque no cualquiera podía entrar en la sinagoga. ¿Ya? Y providencialmente, el Señor Jesucristo ese día, el líder que leyó el texto, escogió a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él llegó ese día y entró a la sinagoga y provincialmente, ¿cierto?, el líder que leyó le dijo, ya, tú que estás ahí, ven y predícanos esta palabra. Nosotros, queridos hermanos, no sabemos cuál fue el contenido de la enseñanza. Marcos nos dice qué párrafo leyó el rabino, ¿ya? Pero sí sabemos que la predicación de Cristo provocó una admirable connotación de cómo Cristo predicaba la doctrina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente que estaba ahí escuchando se admiraba de su doctrina. Esta palabra transmite la idea de ese tipo de asombro. No sé si alguno de ustedes, cuando ha escuchado a alguien en su área, dice, uy, este hombre que sabe. Esto es un asombro. Y así estaban ellos. ¿Por qué? Porque ellos casi siempre iban los días sábados y escuchaban al rabino, pero se asombraron de cómo Cristo predicaba la doctrina. ¿Ya? Y en algún sentido ellos quedaban boca abierta porque Jesús recién lo habían conocido y de dónde era. No había vivido con ellos la escuela rabínica. No era de ningún colegio ni una escuela donde se enseñaba
la Torá, no venía de ahí, era un desconocido. Entonces se admiraron. Y Marcos dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. Y añade esta nota, no como los escribas. Los escribas eran los profesionales intérpretes. Ellos eran los que interpretaban correctamente la Escritura. Entonces los que estaban escuchando a Jesús se admiraban, porque Jesucristo no era un fariseo, no era un rabí, pero se admiraban de cómo él podía interpretar esa Escritura. Y le decían como quien tiene autoridad, o sea, como quien tiene la sabiduría. ¿Ya? Recuerden ustedes el sermón del monte, ¿cierto? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, Jesucristo siempre, ¿cuál era lo que le llamaba la atención? Que Jesucristo decía, ustedes siempre escucharon esto, pero en el sermón del monte el Señor decía, pero yo os digo esto otro. ¿Ya? Esto es lo que los rabinos le han enseñado hasta ahora acerca del texto, pero yo les traigo la interpretación correcta. Eso lo podríamos decir lo que decía el Señor. ¿Cierto? Le estaba diciendo. Los rabinos hace mucho tiempo, muchos años le enseñaban esto, pero yo les traigo la verdadera interpretación de este texto. Ahora, queridos hermanos, imaginémonos la reacción de los escribas al escuchar esto, pues. Percibí la reacción de la gente. Estos hombres eran la élite religiosa de Israel. Ellos eran los maestros. Entonces, la envidia que tenían de este hombre desconocido era pero incalculable, pues, hermano. Y lo que sucedió después de esto causó mayor asombro para todos. ¿Ya? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto del sermón de hoy día. O sea, primero Jesucristo predicaba con autoridad. Y eso causó mucho asombro y envidia por los líderes que tenían la responsabilidad de interpretar y predicar la palabra del Señor. Y eso causó, ¿cierto?, que pasemos al segundo punto, donde Jesucristo no solamente tenía la autoridad en la palabra, sino que también Él tiene la autoridad sobre los demonios. Versículo 23 del capítulo 1, ¿ya? Dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre que con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ese día, hermano, cuando Jesús llegó como un desconocido, pongámonos nos imaginemos, llegó como un desconocido aquí, y el escriba que leyó la palabra le dijo: ven tú a predicarla. Después que estaba predicando Jesús, los hombres se asombraron porque era un desconocido, y hablaba con autoridad, y más encima, dentro del lugar donde estaba, había un endemoniado. En el mismo momento. No eran días distintos, era el mismo día, el mismo tiempo. Había una persona endemoniada, hermanos. Una iglesia, un lugar de adoración, es el último lugar donde esperaríamos ver o encontrar una persona endemoniada, ¿cierto? Pero no necesariamente. El diablo tiene sus secuaces y los tiene en todas partes, incluso dentro de la iglesia. Amén. Así que no nos olvidemos de eso. ¿Ya? Así que este hombre fue a la sinagoga ese sábado, probablemente había asistido otras veces. ¿Ya? Porque no era casualidad, él habría asistido otras veces. Pero como Jesús predicaba como quien tenía autoridad, las otras veces cuando predicaba al otro rabino no pasaba nada con el demonio, estaba ahí tranquilito. Pero cuando llegó Jesús, la predicación de Jesús causó algo en esa persona que estaba endemoniada y no pudo soportar lo que Jesús estaba predicando. No lo soportó. ¿Ya?
este hombre estaba molesto, ¿ya? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Al diablo le tiene sin cuidado lo que ocurre en muchas iglesias los domingos el día de hoy. Sin cuidado. ¿Y saben por qué? Porque en muchas iglesias el día de hoy no se predica la verdadera palabra del Señor. En muchas iglesias el predicador entretiene a las personas. Entonces, para el enemigo no tiene ninguna preocupación, porque están entretenidos, porque el predicador está predicando lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír. Amén. Pero Jesucristo citaba las Escrituras en un contexto y con una autoridad implícita en ese tiempo. Entonces, ningún espíritu se puede resistir cuando un hombre, una mujer de Dios predica la palabra del Señor en un contexto y con la dirección del Espíritu Santo, que es la que tiene que ver o haber dicho la palabra del Señor. Amén. Pero ese día en la sinagoga en Capernaum, este demonio sabía que estaba en problemas. Cuando él empezó a escuchar a Jesús, yo me imagino lo que comenzó a pensar este demonio. Este es distinto, ¿cierto? Este predicador no es como los demás que yo había escuchado. Amén. Este demonio sabía que él no se estaba enfrentando con una religión vacía y ritualista, sino con el mismo Hijo de Dios en persona. Y leímos lo que dice el verso 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús no había peleado con esa persona, sino que el demonio que estaba en esa persona al escuchar la palabra de ese Dios se sintió amenazado. Esto nos da a entender a nosotros, yo no lo estoy tratando a ninguno de los que está aquí, hermano, de endemoniado ni nada de eso. Pero esto nos da a entender que cuando un hombre y una mujer predican la palabra del Señor, nosotros deberíamos incomodarnos. Si lo que te están predicando te hace sentirte quieto y relajado, empecemos a preocuparnos. Porque la palabra confronta nuestro pecado y nuestra mala manera de actuar. La palabra nos confronta ¿a qué? A arrepentirnos de aquellas conductas que a la luz de la palabra del Señor están mal. Entonces, cuando alguien se está predicando la verdadera palabra, nosotros deberíamos estar incómodos, no cómodos. Y es eso lo que sintió esta persona. Amén. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Este demonio tenía muy buena teología. Él sabía que Jesús era 100% humano y 100% divino. ¿Por qué? Y estoy poniendo en contexto lo que ya hemos ido estudiando el día martes, ¿cierto? Los que vienen en el estudio el día martes están recordando. Los que no, les animo a que se puedan conectar o puedan asistir. ¿Por qué? Porque el demonio primero le llama Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y esa era su identidad como hombre. Y al mismo tiempo lo reconoce como el Santo de Dios. O sea, el demonio sabía que Jesucristo tenía dos naturalezas en una sola persona. Que tienes conmigo, Jesús de Nazaret, yo sé que tú eres el Santo de Dios, o sea, el Hijo de Dios. Él sabía que la llegada del Hijo de Dios era un momento decisivo. Los demonios, hermanos, sabían que cuando viniera Cristo a hacerse hombre, sabían que su tiempo está por terminarse. El enemigo sabe que su tiempo, cada vez que pasan los días,
el enemigo se da cuenta que su tiempo le está llegando a su fin, porque hay una sentencia para Satanás, el diablo y todos sus secuaces. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Y ya yo sé que a lo mejor algunos de los que estamos aquí, probablemente aquí en la iglesia hoy, que están diciendo, pero ¿no será que usted de verdad cree en la existencia de Satanás? Hermano, muchas veces en las iglesias hay hermanos que no creen que Satanás existe, no, que es una figura mitológica. Pero déjenme decirle algo, queridos hermanos. Si nosotros no creemos en que existe Satanás y que Satanás tiene secuaces, espíritus inmundos, ¿ya? Y que hoy en día la gente, muchos de ellos los pasa como espíritus buenos. Si usted ve alguna vez esos programas, ¿cierto?, de Discovery Channel, de aquellos que se le apareció a alguien y que le habló algo, bueno, todo eso tiene que ver con espiritismo. ¿Ya? Y la única diferencia con que cuando nosotros sentimos el espíritu y el espíritu no habla, es que esa persona o el programa o el entrevistador cree porque esa persona cuando vio, sintió eso, le está diciendo que él vio y sintió eso, que es una persona humana con errores. Pero nosotros creemos en el Espíritu Santo y en Cristo porque la palabra del Señor dice que Él vino hecho carne y resucitó y hoy está en los cielos y su Espíritu Santo está con nosotros. Y no es que una persona nos diga algo, sino que la palabra del Señor nos dice que eso es así. Entonces, en el ámbito espiritual existe los espíritus demoníacos y el Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y por ende, creemos que la Biblia dice que el diablo existe y debemos creer que sí existe el diablo. Amén. Y es por eso, queridos hermanos, que las enseñanzas de Jesús y este hombre endemoniado comenzó a dar voces. Literalmente la palabra griega que usa Marco es que comenzó a gritar. Él comenzó a gritar. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia en ese aspecto, pero los demonios, cuando alguien va a ungir un demonio o a luchar con un demonio, esos espíritus empiezan a gritar, empiezan a transformarse, ¿ya? Y mire lo que dice el versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ahora, cuando leemos la Escritura, queridos hermanos, muchas veces debemos leer la Escritura imaginándonos cómo era la escena, ¿ya? Y cuando usted lea la Escritura, imagínese cómo era este personaje, en qué situación estaba, para que podamos entenderla un poquito mejor. Y cuando hablamos de esto, cuando Jesús reprendió a este espíritu, no lo imaginemos a Jesús como lo pintan aquellos pintores renacentistas, ¿cierto? Con una cara de buena gente, ¿ya? Y muchas veces un poco afeminado, ¿cierto? No, hermano. Tenemos que leer la Escritura tal cual fue. ¿Y cómo fue? Jesús miró a este hombre cara a cara y le dijo: cállate, sal de eso, sal de él inmediatamente. Y lo dijo de una forma enérgica: cállate. No le dijo: a ver, ya cállate, no, con autoridad. Amén. Y Jesús le ordena a este demonio que se calle la boca, como dijo una señora por ahí: cállate la boca. ¿Ya? Y esas simples palabras, queridos hermanos, fueron suficientes para que el demonio le obedeciera. Y aquí a nosotros como hermanos nos trae una gran lección. No tenemos que hacer una gran parafernalia. ¿Cierto?
que muchas veces esos ritos que muchas veces se hacen en las iglesias son ritos más religiosos que escriturales. ¿Ven? Así que cuidado con eso. El versículo 26 dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. O sea, obedeció. ¿Saben por qué? Porque los demonios reconocieron a Jesús y obedecen a Jesús. ¿Se acuerdan esa gran episodio, cierto? Cuando fue Pablo, ¿cierto? Cuando alguien fue a ungir y el demonio dijo, a Pablo conocemos y a este otro, y ustedes, como decimos un buen chileno, ni Santa Isabel los conoce. Los demonios conocen a un verdadero hijo de Dios. Amén. Versículo 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Decían. En una manera intuitiva, cada uno de ellos comenzó a hablar con su vecino que estaba al lado y le decía, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Los judíos, hermanos, estaban familiarizados hasta cierto punto con la práctica del exorcismo. ¿Ya? Ellos estaban familiarizados al sacarlo fuera demonio, pero las personas que pretendían hacer este tipo de cosas usaban fórmulas y encantamientos. Era la frase, yo te conjuro en el nombre de tal, yo te conjuro, y hacían, pero se admiraban con que Jesús le dijo, cállate y sal de ahí. 2 frases y listo. Entonces eso, oye, ¿qué pasa aquí? Ustedes recuerdan aquel episodio que narra en el Evangelio de Mateo y Lucas, pero no aparece en el libro de Marcos, cuando un centurión, ¿cierto?, se acercó a Jesús porque uno de sus criados estaba enfermo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Ya? Y Jesús le dijo, vamos. Y el centurión le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, bajo mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el centurión le dice, le da como el desarrollo y le dice, porque también yo soy hombre de autoridad, bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y a este digo, ven y viene. Y al otro digo, va y va. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Saben lo que? Por eso que Jesucristo se admiró de la fe de este hombre y dijo, ni en toda Galilea he hallado tanta fe como este centurión. Recuerden que este centurión no era judío, era romano. Y se admiró de la fe de ese romano que no era judío. Y lo que este hombre le estaba diciendo a Cristo, parafraseando, le estaba diciendo, Señor, tú tienes autoridad sobre todas las criaturas, sobre todos los elementos del universo. Cuando tú das una orden, toda la creación te obedece. Así como cualquiera de mis soldados o cualquiera de mis criados responden a las órdenes que yo le doy. Nada ni nadie puede resentir tu voz de autoridad. Eso es lo que el centurión le estaba diciendo al Señor. Tú tienes autoridad sobre todo el universo. Por eso que Jesús se asombra de lo que el centurión le estaba respondiendo. Mis hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en nuestro bendito, glorioso, extraordinario y maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Porque nada ni nadie se resiste a su autoridad. Hermanos, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, no hay absolutamente nada que esté fuera del alcance del poder de nuestro Dios. Nada. Amén. Podemos confiar también en que Él, porque Él es un Salvador compasivo. Él tiene compasión de nosotros.
Amén. Versículo 29 al 31, y esto nos da el hincapié para entrar a nuestro tercer punto. Primero vimos la autoridad de Jesús en la enseñanza, la autoridad de Jesús en los demonios, y el versículo 29 al 31 nos va a dar la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. 29 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Verso 30. Y la suegra de Pedro, de Simón, estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. 31. Entonces él, ¿quién? Cristo, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. Sigamos el contexto de la historia. Jesús sale de la sinagoga con Juan y Jacobo, Pedro y Andrés y se dirige a la casa de Pedro, donde se encuentran su suegra acostada con fiebre. Y Lucas, que era médico, dice en su evangelio que tenía una gran fiebre. ¿Ya? Marco dice que estaba con fiebre, pero si vamos al evangelio de Lucas, este mismo hecho, Lucas, que era médico, el escritor, le dice: la suegra de Pedro tenía una gran fiebre. O sea, estaba enferma, de muerte. ¿Ya? Por supuesto, una nota al margen aquí, de más está decir que Pedro era casado. ¿Ya? ¿Por qué decimos que Pedro era casado? Porque tenía suegra, obviamente. ¿Ya? Y de hecho, tal parece que se llevaba bien con la suegra, porque dice que de inmediato él llegó a la casa y le hablaron al Señor para que la sanara. Él quiso que la suegra se sanara, y hermanos, de nuevo es sorprendente la sencillez con que Marco narra este milagro. A mí me sorprende, queridos hermanos, si fuéramos nosotros escribiendo esta historia, nos encantaría añadir detalles que hicieran esto bien sorprendente, pero Marco lo dice con tal sencillez. Dice que Jesús la tomó de la mano, la levantó y de inmediato le dejó la fiebre y ella le servía. O sea, no pone grande, no dice es que la ungió, no, dice la tomó de la mano, ¿cierto? Y al instante le servía. Nosotros no sabemos si la suegra de Pedro tenía una infección, si era un ataque viral, si era alguna otra enfermedad, pero así como el demonio obedeció de inmediato la orden de Jesús, el cuerpo de esta mujer reaccionó a su poder y autoridad. De inmediato. Solo Jesús habló y todo el cuerpo se recuperó. Aquí no hay ningún médico, ¿cierto? Pero si alguno de nosotros ha tenido alguna vez fiebre, y esa fiebre de 40, sabe que después de que cuando uno se recupera no hay un proceso. Pero aquí esta mujer dice que cuando Jesús la tocó, inmediatamente comenzó a servirle. La fiebre desapareció de inmediato y ella no tuvo que guardar cama de convalencia. No. De inmediato su vigor volvió a ella. De una vez se levantó de la cama y comenzó ¿a qué? A servirle. Dios nos bendiga. Ahora, hermano, hay que recordar que los evangelios son biografías teológicas. Ese es un término que yo quiero grabar en la mente hoy en día, que usted se vaya con esto. Que los evangelios son biografías teológicas. Todo lo que Marco incluye en su evangelio tiene el propósito de mostrarnos algo acerca de la persona y de la obra, de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Así que no debemos desconectarnos que Marco está narrando estos versículos de lo que vimos hace unos domingos atrás, los versículos 14 y 15. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a Galilea y dije yo que estuvo un gran tiempo allá? O sea, todo tiene una narración, todo tiene una secuencia. De manera, hermano, que todo se despliega
despliegue de poder, de autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades, no es más que un anticipo de lo que sucederá cuando el Señor venga y establezca su reino en su segunda venida en la tierra. Amén. Con la llegada de Jesús se inauguró este reino. Y hoy en día, aunque el reino no es visible, eso no quiere decir que no esté operando, porque siguen habiendo milagros, siguen habiendo sanidades, Dios sigue transformando al ser humano. Pero va a llegar el momento en que todo eso estará visible aquí en la tierra. Mis hermanos, va a llegar el día en que Dios juzgará toda lágrima de nuestros ojos, como dice Apocalipsis 21, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué? Estas cosas de enfermedades, de tribulación, de pruebas, de circunstancias adversas, todas esas cosas van a pasar. Amén. De manera que todos esos milagros nos mueven a mirarlo a Él en el futuro con esperanza. Hoy en día es lo que menos tiene la sociedad, esperanza. Pero cuando vemos estos relatos en la palabra del Señor, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos tiene que dar la visión de mirar el futuro con esperanza. Para el mundo tiempos mejores no vienen, pero para usted y para nosotros vienen tiempos mejores, hermanos. Eso es mirar el futuro con esperanza. Porque el reino de Dios va a ser establecido en esta tierra. Y nadie se podrá oponer a eso, hermano. Amén. Dios nos bendiga. Ahora recordemos también que todo esto estaba sucediendo en el día de reposo. Volvamos, el día sábado. La predicación en la sinagoga, ¿cierto? Sacado el demonio de la persona, el sanamiento de la suegra de Pedro, era día sábado. Recuerde que le da un punto. ¿Por qué? Dice, no olvide eso, estamos todavía en el mismo día cuando Jesús fue a la sinagoga, cuando predicó la palabra del Señor. Y el día sábado, ¿ya? O sea, el sabbat comenzaba al atardecer del día viernes y terminaba al atardecer del día sábado, ¿ya? Y una de las reglas que los rabinos habían impuesto para guardar correctamente el día del Señor es que nadie podía llevar carga, ojo, ni siquiera para ayudar a otro en una necesidad. O sea, si era día sábado, si alguien necesitaba llevar algo, usted no podía ayudarlo, ¿ya? Para que tengamos una idea, queridos hermanos, nosotros hemos dicho esto antes. Cuando un fariseo que era bien estricto en guardar la ley salía de camino en el día de reposo, mire, eran tan estrictos que si caía un aguacero en el día de reposo camino, ese hombre no podía caminar. Tenía que quedarse ahí hasta que su ropa se secara. ¿Por qué? Porque al estar mojada su ropa tenía peso. Y en el día de reposo él no podía cargar ni una sola libra de carga. Entonces ese hombre tenía que quedarse aquí. Recuerden que esa lluvia era un aguacero, pasaba y después ya salía el sol. Entonces él tenía que esperar que su ropa se secara para seguir caminando. Así era de estricto el día sábado. Y habían hombres que guardaban el sábado así, estrictamente, hermano. Y este ejemplo nos permite entender lo que Marcos sigue diciendo en el verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Ellos esperaron el término del día de reposo. Recuerden que terminaba cuando se ponía el sol del día sábado. Entonces, la gente, como no podía llevar a nadie, ni cargar a nadie,
ni hacer ningún favor. Cuando terminó el día dice que le llevaron. O sea, se puso el sol y toda la gente le llevaron los enfermos a Jesús. Versículo 33 dice, y toda la ciudad, imagínense, toda la ciudad de Capernaum se agolpó a la puerta y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, y esto nos da un gran ejemplo a nosotros porque con todo lo que había sucedido antes de este hecho, ¿ya? La fama de Jesús se había esparcido, así que mucha gente llegó, pero como era día sábado no podían ir, sino es que esperaron que terminara el día de reposo para que fueran. Y había uno, dice ahí, Cristo no les permitía hablar. En el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas dice que muchos demonios salían dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no dejaba de hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Se acuerdan que algunos sermones atrás les dije que Jesús les decía que no dijeran nada cuando los sanaba? ¿Cierto? Que le decían, cállense, no digan nada, no digan nada del milagro, no digan nada. Y era porque Jesucristo no quería que se contara la historia a media, ¿cierto? Porque él quería que se contara la historia después que haya resucitado, ¿ya? Pero, imagínense, no hacían caso de nada. Los que fueran sanados hablaban, entonces la fama de Cristo se expandía. Los demonios, hermanos, como le decía anteriormente, saben la Biblia, conocen la Biblia, incluso muchas veces más que nosotros. Mire lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, los demonios se conocen la palabra del Señor. De Satanás para abajo. Hermano, hay muchas personas que tienen la fe de los demonios. Ojo con lo que estoy diciendo. Ellos saben quién es Jesús. Los demonios saben quién era Jesús, ¿cierto? Hay muchas personas que saben quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es el Mesías, pero ellos no se someten a Jesús. Saben quién es Jesús, saben que es el Cristo, el Mesías, pero no se someten a Jesús. ¿Qué tan grave eran los enfermos que traían a Jesús? Bueno, muy grave, pues uno de ellos era la lepra, que hoy en día en el occidente está controlada, o sea, ya no es una epidemia, pero en ese tiempo. ¿Y qué consistía la lepra? Era una herida, ¿cierto?, que iba carcomiendo el cuerpo de las personas, y no solamente era una herida externa, sino que también había una herida interna. ¿Por qué? Porque ellos eran excluidos de la sociedad. No tenían familia, no tenían hijos, no tenían casa, no tenían ningún sentido de la vida. Entonces cuando vemos en el verso número 40 dice, y vino a él un leproso. En esta ida de que terminado el día de reposo llevaron todo y apareció un leproso que vivía fuera de la ciudad. Y ya no voy a entrar en el contexto, había muchas cosas más, pero ya cada uno sabe lo que significaba ser un leproso. ¿Ya? Se hincaba de rodillas y le dijo, ¿a quién? El versículo número 40 y 41. Si quieres, puedes limpiarme, le dijo el leproso a Jesús. Y en el 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Señor, versículo número 40, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, si quiero, puedo limpiarme. El leproso, ¿cierto?, o el que estaba anteriormente.
Y aquí Jesús nuevamente. Y nadie podía tocar los leprosos porque se contaminaba. Pero que aquí dice que Jesús le tocó. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús le tocó si él tenía autoridad, como lo hizo con el endemoniado, de decirle, enfermedad, sal de este hombre? Como le dijo al centurión, ve, y tu hijo estaba sano. La pregunta es, ¿por qué Jesús no hizo lo mismo con este leproso? Sino que dice, fue y se acercó y le tocó. Y como lo he venido hablando en algunos sermones pasados, y pensando en este leproso hermano, que no sabemos cuánto, porque no dice cuántos años tenía, pero me imagino que este leproso fue el primer contacto físico de hace muchos años. Póngase en ese contexto, hermano. Quizás cuántos años este hombre no sentía un contacto físico. Nadie le tocaba la mano, nadie le hizo un cariño, nadie le hizo un gesto, nadie lo abrazó. Entonces, cuando vemos a Cristo, vemos la compasión de Dios por la humanidad. ¿Te acuerdas cuando vimos el sermón antepasado que Jesús, un sordomudo, le hacía seña? Y que este hombre que nadie lo podía tocar porque quedaba inmundo el que lo tocaba, Jesucristo lo tocó. Miren que esta acción de Jesús de tocar al leproso fue tan inusual que Mateo, Marco y Lucas mencionan el detalle. Nuestro Señor Jesucristo no era un milagrero profesional. Él era un Salvador compasivo y misericordioso. Recuerden que Jesús no vino a sanar. Él vino a traer el reino de Dios. Pero por consecuencia de traer el reino, también traía consigo sanidades, milagros. Y siempre y cuando su Padre le autorizara a hacerlo. Amén. Para ir terminando, verso 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Donald Carson, un escritor, dice, cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, no con la sociedad, sino con la suciedad, y aunque la sociedad tiene mucho de suciedad, pero Carson dice, cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, él nunca se ensucia, más bien su mano tiene el poder de limpiar la podredumbre. O sea, cuando el Señor perdona nuestros pecados, no es que Él se llene de pecados, porque Él es sin pecados. Versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínense, todo un día sanando, todo un día haciendo cosas. Me imagino el día sábado, madrugada del domingo, haciendo, porque le dijo, vino toda la ciudad. Y con esto quiero terminar. Pero dice el versículo 35, y levantándose muy de mañana, o sea, eso me da a entender que Jesucristo, y aquí hay una necesidad, hermano, muy primordial para nosotros como iglesia en esta tarde. El Señor Jesús nunca permitió que las presiones de la gente, ni siquiera las necesidades legítimas de los demás, estorbaran en su comunión con su Padre Celestial. No solo porque Él amaba a su Padre, sino también porque Él sabía que Él no podía llevar a cabo todo lo que hacía a menos que dependiera de Dios Padre en oración. O sea, hermano, nosotros podemos hacer todas las cosas, podemos hacer todo, pero si terminado esa obra que hacemos, cualquiera sea, no vamos a las plantas del Señor para buscar fuerza, no vamos a tener
las fuerzas necesarias. Nos vamos a desgastar y nos vamos a alejar de hacer las cosas que tenemos que hacer como iglesia. Y yo creo, queridos hermanos, que Dios le está diciendo a la iglesia bíblica de Cristo: mis hermanos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, Él dependía de su Padre en oración. Y que si Jesucristo, el Hijo de Dios, dependía de su Padre en oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Por eso que no basta con hacer todo lo que hacemos. Necesitamos orar. Necesitamos la guía del Señor en oración. Hermano Lía, no basta con ir a dejar los documentos al Serviu, sino que hoy día oraba 1 hora, hoy depende no solamente de ir a dejar esos documentos, depende que hoy día usted debe doblar la oración. Amén. Porque la esperanza, para que la esperanza no se agote ni se acabe. Amén. Imagínese un jardinero dejando de afilar sus tijeras porque está demasiado ocupado para perder el tiempo haciendo eso. ¿Qué va a pasar? Cuando vaya a hacer el trabajo, va a ser un trabajo mal hecho porque dejó de afilar su herramienta. Hermano, muchas veces escucho a los creyentes, a diferentes hermanos decir: pastor, no sé qué yo debo leer, yo sé que debo leer la Biblia, yo sé que debo orar, yo sé que debo apartar un tiempo cada mañana para estar a solas con Dios, pero créame, pastor, yo no tengo tiempo. No sé si usted ha escuchado alguna vez. No tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para estudiar la palabra. No tengo tiempo. Mis hermanos, yo creo que en la mayoría de los casos no es falta de tiempo. Yo creo que es un problema de prioridad, que es lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo, hermano. Un problema de prioridad. ¿Y sabe lo que revela esto? No solamente que no tenemos tiempo, revela un problema del corazón. Nosotros sacamos el tiempo para lo que nos parece importante, ¿cierto? O sea, no es falta de tiempo, sino de prioridad. Porque usted a lo importante usted se hace, o no me diga que no. Cuando hay algo que nos gusta, yo me hago el tiempo. Y no existe el cansancio, no existe que trabajé todo el día, ¿cierto? Porque alguien puede trabajar todo el día, pero si, voy a poner un ejemplo a nuestro hermano Felipe que le gusta el fútbol, ¿cierto? Hermano Felipe no es que no trabaje un día y porque a la tarde tiene que ir a jugar a la pelota. No, él trabaja todo el día, pero va a jugar a la pelota porque le gusta, se hace el tiempo. Entonces no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Amén. Dios nos bendiga, hermano. Por eso decía John Piper que si el Facebook existiera para algo, es para probar en el día del juicio que no es verdad que los cristianos no tienen mucho tiempo para hacer lo que tienen que hacer. Porque si podríamos cronometrar cuánto tiempo pasamos en el Facebook, muchas veces perdiendo el tiempo, pero cuando tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no tenemos tiempo. Dios nos bendiga. Amén. Tengo mucho que decir, pero yo creo que con lo que ya hemos dicho o predicado, creo que es más que suficiente. Amén. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, hermano, para cambiar cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Pero también hay un deber de nosotros. Y aunque muchas veces nosotros no podamos entender lo que Él está haciendo, y de verdad que en la mayoría de las veces nosotros
no entendemos lo que Él está haciendo. Cómo Dios está trabajando en mi vida, cómo Dios ocupa esas circunstancias. Muchas veces nuestras equivocaciones o nuestras malas decisiones, Él las está ocupando, pero muchas veces no la entendemos. Amén. Pero lo que debemos estar seguros de que Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Mis hermanos, Él está sentado en su trono. Él está gobernando todas las cosas. Él está en cuidado de su iglesia. Él está en cuidado de su reino. ¿Y sabe para qué? Para bendecirnos a cada uno de nosotros. Usted y yo somos preciosos para el Señor. Amén. Y si nosotros estamos aquí, queridos hermanos, en esta tarde, necesitamos venir a Cristo. Necesitamos acercarnos al Señor. Pero de verdad. Y eso implica un compromiso con la obra del Señor. Eso implica un compromiso con el Señor. Un encuentro con el Señor. Y eso va a provocar que todas mis acciones me guíen hacia lo del Señor. Porque a veces estamos más preocupados de las cosas terrenales que de las cosas del cielo. Y la palabra del Señor me dice a mí que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Y si a ti te falta algo, dice, te será añadido. Pero a veces empezamos al revés. Y venimos a la iglesia para buscar lo que necesitamos. Y cuando el Señor por misericordia nos da eso que necesitamos, si te he visto, no me acuerdo. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Debemos decirle que el Señor cambie nuestro corazón duro y pensar de que de lo que yo estoy viviendo, cualquiera sea la circunstancia, es para que usted y yo nos acerquemos más a Él y le conozcamos más a Él. Pero conocerle en espíritu y en verdad. De más cerca. Amén. Dios nos bendiga. ¿Cuántos reciben esta palabra en este día? Amén. Diga, Señor, yo necesito que tú sigas creciendo en mí. No entiendo lo que está pasando. No entiendo